Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta un poco personal. ¿Alguna vez has guardado un objeto roto en un cajón simplemente porque te dolía demasiado tirarlo a la basura? A veces guardamos cosas viejas no por lo que valen, sino por los silencios que guardan. Un boleto de cine, una flor seca, un reloj que ya no anda. Esta historia que vas a escuchar hoy la preparamos con el corazón en la mano. La hicimos pensando en esos amores que se quedan en pausa, congelados en el tiempo, esperando una segunda oportunidad que la vida rara vez nos da. Quizás al escuchar la historia de Elías, te acuerdes de alguien que ya no está, o tal vez encuentres el valor para cerrar una herida. Ponte cómodo porque esta historia es para ti. Elías siempre decía que los objetos guardan la memoria que los humanos tienden a olvidar con el paso implacable de los años. A sus 72 años vivía rodeado de relojes antiguos en su pequeño taller, un rincón donde el tiempo parecía haberse detenido por respeto a su soledad. Sin embargo, esa mañana de martes, algo rompió su inquebrantable rutina de silencio y precisión mecánica. Al abrir la persiana de metal oxidado que daba a la calle empedrada, encontró un sobre de papel manila, grueso y ligeramente húmedo por el rocío de la madrugada, deslizado bajo la puerta. No tenía remitente, ni sellos postales, ni ninguna marca que indicara de dónde venía, salvo un inconfundible aroma a lavanda seca que golpeó a Elías como un martillazo en el pecho. Ese olor no pertenecía a su presente, pertenecía a un pasado que él había enterrado. Bajo 4 décadas de trabajo, incesante y noches solitarias, frente al televisor, un pasado que tenía nombre y apellido, con las manos temblorosas, que habitualmente eran firmes como las de un cirujano, al manipular los engranajes más diminutos. Elías llevó el sobre hacia su mesa de trabajo, apartando destornilladores y lupas, con un nerviosismo que no sentía. Desde su juventud, la luz tenue de la lámpara iluminó el papel amarillento, mientras él dudaba si abrirlo o arrojarlo directamente a la basura. Sabía, en el fondo de su alma, que abrir ese sobre significaba abrir una compuerta que quizás no podría volver a cerrar. La soledad de Elías no era un accidente, era una fortaleza construida, ladrillo a ladrillo para protegerse del dolor de una despedida, que nunca tuvo explicación. Durante años se había convencido a sí mismo de que estaba mejor así, sin complicaciones, sin nadie a quien rendir cuentas, pero el aroma a lavanda se burlaba de esa mentira, despertando una angustia dulce y dolorosa en la boca del estómago que lo obligó a buscar sus gafas de lectura. Al rasgar el papel con cuidado, un objeto metálico se deslizó y cayó sobre la madera con un sonido sordo y pesado. Era un reloj de bolsillo de plata, ennegrecido por el tiempo y el descuido, con la cadena rota en el tercer eslabón. El corazón de Elías dio un vuelco violento, casi doloroso, al reconocer el grabado en la tapa trasera, unas iniciales, entrelazadas que él mismo había tallado con torpeza e ilusión en el verano de 1984. INC, Elías y Catalina. No había ninguna nota explicativa, ninguna carta de disculpa, solo ese reloj que él le había regalado, la noche antes de que ella desapareciera sin dejar rastro, llevándose consigo la luz de su vida. El reloj estaba detenido exactamente a las 7:15, la hora exacta en la que debían haberse encontrado en el muelle aquel fatídico día, una cita a la que ella nunca llegó y que marcó el inicio de su amargura. Elías tomó el reloj y sintió el frío del metal en su palma, un contraste brutal con el calor que subía por su cuello. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de casi 40 años de silencio absoluto? Su mente, habitualmente ordenada y lógica, comenzó a girar en un torbellino de preguntas sin respuesta. Imaginó a Catalina, no como la joven de cabello oscuro y risa fácil que recordaba, sino como una mujer mayor, quizás enferma, quizás arrepentida, o tal vez ya ni siquiera estaba en este mundo y alguien más había enviado el reloj como un cruel recordatorio. La incertidumbre era un veneno lento. Se levantó de su silla, sintiendo que las paredes del taller, llenas de relojes que hacían tic-tac al unísono, se cerraban sobre él, asfixiándolo. Necesitaba aire, necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba saber si la dueña de ese aroma a lavanda todavía caminaba bajo el mismo cielo que él. Decidió examinar el reloj con su lupa de aumento, buscando alguna pista que sus ojos cansados hubieran pasado por alto a simple vista. Al abrir la tapa del mecanismo, algo que solo un relojero experto haría por instinto, notó que había un pequeño papel doblado milimétricamente, incrustado entre los engranajes paralizados. Con unas pinzas de precisión, extrajo el diminuto fragmento con el cuidado de quien desactiva una bomba. Al desplegarlo, vio que no era una carta, sino una dirección escrita con una caligrafía temblorosa pero inconfundible, una letra que él había visto,
miles de veces en notas de amor y listas de compras, de una vida que nunca llegaron a compartir. La dirección no estaba en otra ciudad ni en otro país. Estaba a solo 20 minutos de su taller, en un barrio antiguo conocido por sus casonas señoriales, convertidas en residencias de reposo. La revelación lo dejó paralizado. Durante décadas, Elías había imaginado que Catalina se había ido a Europa, o que se había casado con aquel empresario que la cortejaba, o que simplemente había huido lo más lejos posible de él y de su vida modesta. Saber que ella podía haber estado viviendo a escasos kilómetros de distancia todo este tiempo, respirando el mismo aire húmedo de la ciudad y viendo los mismos atardeceres grises, le provocó una mezcla de furia y desolación. ¿Cuántas veces se habrían cruzado en el mercado sin reconocerse? ¿Cuántas veces habrían estado en la misma plaza sin saberlo? La ironía del destino le pareció una broma macabra. Se quitó el delantal de cuero manchado de aceite, se peinó el cabello gris frente al espejo sucio del baño y, por primera vez en años, cerró el taller antes del mediodía, colgando el cartel de cerrado por asuntos personales. Mientras Elías camina hacia la parada del autobús, con el reloj apretado en su bolsillo, como si fuera un talismán ardiendo, quiero hacer una pausa para invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si esta historia te está tocando el alma, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Historias que Marcan el Corazón. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan lo que significa ser humanos. Además, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo y alguna vez has tenido un amor que nunca pudiste olvidar? Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a traer más historias como esta. Ahora sigamos los pasos de Elías, porque lo que está a punto de descubrir en esa dirección cambiará para siempre lo que él creía saber sobre su propia vida. El trayecto en autobús se le hizo eterno. Cada semáforo en rojo aumentaba su ansiedad, y cada pasajero que subía le parecía un estorbo en su misión vital. Elías miraba por la ventana, viendo cómo los edificios modernos daban paso a las calles arboladas y silenciosas del barrio antiguo. Su mente repasaba una y otra vez lo que diría si la encontraba. ¿Debería reclamarle por su abandono? ¿Debería abrazarla? ¿O simplemente devolverle el reloj y marcharse para cerrar el capítulo definitivamente? El miedo al rechazo, ese viejo fantasma que lo había acompañado desde 1984, volvió a susurrarle al oído que era mejor no ir, que era mejor quedarse con la duda que enfrentarse a una realidad que podría destrozarlo. Pero el peso del reloj en su bolsillo era un ancla que lo arrastraba, inevitablemente hacia ella, hacia la verdad que se le había negado durante media vida. Al llegar a la dirección indicada, se encontró frente a una imponente verja de hierro forjado que protegía un jardín exuberante y bien cuidado. Un letrero discreto de bronce rezaba: Residencia Los Olivos. No era un hospital, sino un lugar de retiro para personas mayores, un sitio que emanaba paz y un silencio respetuoso. Elías sintió que sus piernas flaqueaban. Se quedó parado en la acera, sintiéndose un intruso en un mundo que no le pertenecía. A través de los barrotes, vio a varios ancianos paseando lentamente, o sentados en bancos bajo la sombra de los árboles centenarios. Buscó con la mirada, intentando encontrar una figura familiar, un gesto, una silueta que le devolviera la imagen de la mujer que amó. El viento movió las hojas de los árboles y de repente la vio. Estaba sentada sola en una banca de madera, de espaldas a la entrada, mirando hacia una fuente de piedra. A pesar de los años, de las canas que ahora cubrían su cabeza y de la postura ligeramente encorvada, Elías supo que era ella. Lo supo por la manera en que inclinaba la cabeza hacia la izquierda, un gesto que ella hacía siempre que estaba perdida en sus pensamientos o escuchando música. Llevaba un chal de color azul pálido, el mismo color que solía usar en sus citas de los domingos. Elías empujó la verja, que se dio con un chirrido, metálico que pareció resonar como un trueno. En el silencio del jardín, la mujer en la banca se tensó, pero no se giró de inmediato. Elías avanzó por el sendero de grava, cada paso crujiendo bajo sus zapatos, sintiendo que caminaba hacia su juicio final. Cuando estuvo a solo unos metros, su voz, ronca por la falta de uso y la emoción contenida, apenas logró salir de su garganta para pronunciar el nombre que había evitado decir en voz alta durante 40 años. ¡Catalina! Catalina giró el rostro con una lentitud exasperante, como si temiera que el movimiento brusco pudiera desvanecer el espejismo. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Elías, el tiempo pareció colapsar sobre sí mismo. No eran los ojos brillantes y juveniles de 1984. Estaban rodeados de surcos profundos y velados por una neblina grisácea. Pero la mirada, esa intensidad color miel que a él le robaba el sueño, seguía intacta. Ella no sonrió, ni gritó, ni hizo ningún gesto teatral.
Simplemente dejó caer el libro que sostenía en su regazo, y sus manos, delgadas y manchadas por la edad, se aferraron a los bordes del banco de madera, como si fuera lo único que la mantenía atada a la tierra. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios, y en ese sonido, Elías reconoció todo el dolor y la nostalgia que él mismo había cargado en silencio. ¿Eres tú? Ah, susurró ella, con una voz que sonaba a hojas secas pisadas en otoño. Pensé que mi mente me estaba jugando una última broma. Elías sintió que las rodillas le fallaban y se dejó caer en el otro extremo del banco, guardando una distancia prudente, casi reverencial. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad estática, una tensión acumulada por décadas de palabras no dichas. La miró fijamente, intentando superponer la imagen de la mujer anciana que tenía, delante con el recuerdo vibrante de la chica que amó. La belleza de Catalina había mutado. Ya no era la flor fresca de la juventud, sino algo más parecido a una catedral antigua, majestuosa pero desgastada por las tormentas. ¿Por qué me enviaste el reloj, Catalina? Y preguntó Elías, ignorando los saludos formales. Necesitaba ir al grano, necesitaba entender antes de que el coraje se le escapara. Ella bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas, y por un momento pareció una niña regañada. «¿Por qué me estoy muriendo, Elías?», dijo con una franqueza brutal que lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. «Y no quería llevarme la verdad a la tumba sin que tú la supieras». La palabra muerte flotó en el aire pesada y fría, pero Elías no se permitió sentir compasión todavía. La curiosidad y el rencor antiguo eran más fuertes. «¿La verdad?», repitió él con amargura, sintiendo cómo la ira vieja burbujeaba en su pecho. «¿Cuál verdad? ¿Que te fuiste sin despedirte? ¿Que me dejaste esperando en el muelle como un tonto mientras tú desaparecías?» Catalina cerró los ojos, recibiendo sus reproches como quien recibe latigazos merecidos. «No me fui porque quise, Elías. Me fui porque me obligaron», respondió ella, levantando la vista con una firmeza repentina que lo desconcertó. «Mi padre, él no solo se oponía a nosotros. Él hizo algo imperdonable». Elías frunció el ceño. Recordaba al padre de Catalina, un hombre severo y acaudalado que siempre lo había mirado por encima del hombro, considerándolo un simple aprendiz de relojero sin futuro. Pero de ahí a obligarla a desaparecer, había un abismo que Elías no lograba comprender. Catalina metió la mano en su bolso de tela, que descansaba a sus pies, y sacó un paquete de cartas, atadas con una cinta de seda azul, la misma cinta que solía usar en su cabello. El papel estaba amarillento y quebradizo. «Durante años te escribí, Elías. Te escribí cada semana durante los primeros 5 años después de irme, y nunca recibí respuesta. Pensé que me odiabas, que me habías olvidado, que habías encontrado a alguien de tu nivel». Le tendió el paquete, y él lo tomó con manos temblorosas. Reconoció su propia dirección en los sobres, una dirección que ya no existía porque la calle había cambiado de nombre hace décadas. «Mi padre interceptaba todo», continuó ella, con la voz quebrada por el llanto contenido. «Él tenía contactos en la oficina de correos. Me hizo creer que tú habías aceptado un pago para alejarte de mí. Me dijo que habías vendido nuestro amor por dinero para montar tu propio taller». La revelación cayó sobre Elías como un balde de agua helada. La historia que ella contaba era monstruosa, pero encajaba perfectamente con la crueldad calculadora de aquel hombre. «Yo nunca acepté ni un centavo», dijo Elías con la voz estrangulada por la rabia. «Trabajé como un esclavo, reparando relojes ajenos hasta que mis dedos sangraban, solo para ahorrar y poder buscarte. Pero no sabía dónde estabas. Nadie sabía nada». Catalina asintió con tristeza. «Lo sé ahora. Lo descubrí hace solo 6 meses, cuando mi hermana menor, antes de morir, me confesó la verdad y me entregó estas cartas, que mi padre había guardado como trofeos de su victoria». La ironía era devastadora. 2 vidas separadas, 2 corazones rotos, todo orquestado por la mentira de un hombre que ya era polvo y ceniza. Habían perdido la juventud, la pasión y la oportunidad de construir una vida juntos, todo por un engaño vil. Elías miró el paquete de cartas en sus manos, sintiendo el peso de los años perdidos. 40 años de soledad, de cenas recalentadas, de navidades vacías, todo basado en una mentira. Sintió una oleada de furia tan intensa que tuvo ganas de gritar, de golpear algo, de arrancar las flores del jardín. Pero luego miró a Catalina, vulnerable y frágil en esa banca, y la ira se transformó en una pena infinita. Ella también había sido una víctima. Ella también había vivido creyendo que él era un villano, un interesado que la había vendido. «¿Y tu vida?», preguntó él con miedo a la respuesta. «¿Te casaste? ¿Fuiste feliz?». Catalina suspiró y miró hacia la fuente de piedra. «Me casé, sí, con el hombre que mi padre eligió. Un hombre bueno, pero al que nunca amé. Él murió hace 10 años.
Fue una vida tranquila, Elías, una vida cómoda y sin sobresaltos, pero fue una vida en blanco y negro. Mi corazón se quedó contigo en ese muelle, a las 7:15. Elías sacó el reloj de plata de su bolsillo y lo puso entre las manos de ella. «Lo guardaste todo este tiempo», murmuró él. «Pensé que lo habías tirado al mar». Catalina acarició la superficie metálica con ternura. «Fue lo único que me llevé esa noche cuando mi padre me subió al coche a la fuerza. Lo detuve a propósito», confesó, mirando el dial congelado. «Saqué la corona para detener el mecanismo justo a la hora de nuestra cita. Me prometí a mí misma que el tiempo no avanzaría para mí hasta que volviera a verte. Y en cierto modo, así fue. He vivido 40 años como un autómata, esperando un momento que creí imposible. La metáfora era tan dolorosa como hermosa. Ambos habían estado congelados en el tiempo, atrapados en ese 1984, mientras el mundo seguía girando a su alrededor sin esperarlos. «¿Por qué no me buscaste antes?» «Cuando descubriste la verdad hace 6 meses», y preguntó Elías, una duda razonable que aún le carcomía. Catalina bajó la vista avergonzada. «Vergüenza, Elías, miedo, mírate, míranos. Somos viejos». Tenía miedo de que al verme así, anciana y enferma, sintieras repulsión. Quería que me recordaras joven y hermosa. Pero luego, el doctor me dio el diagnóstico final y comprendí que el orgullo no sirve de nada cuando te queda poco tiempo. Ella extendió su mano y, tímidamente, rozó los nudillos de Elías. El contacto de su piel, aunque arrugada y fría, envió una corriente eléctrica por el brazo de él, despertando sensaciones que creía muertas y enterradas. No había repulsión, solo un reconocimiento profundo de dos almas que habían naufragado y, finalmente, encontraban la orilla. Elías tomó la mano de Catalina entre las suyas, calentándola. «¿Qué diagnóstico?», preguntó, temiendo la respuesta, pero necesitando saber a qué enemigo se enfrentaba, ahora que la había recuperado. «No importa el nombre médico», dijo ella con una sonrisa triste. «Es el corazón. Está cansado, Elías. Literalmente. No le queda mucha fuerza para bombear. Quizás se cansó de esperar». Elías sintió un nudo en la garganta. No era justo. El destino les devolvía el uno al otro solo para amenazar con separarlos de nuevo. «Pues no voy a dejar que se detenga ahora», dijo él con una determinación feroz que sorprendió a ambos. «Soy relojero, Catalina. Mi trabajo es arreglar cosas que parecen no tener remedio. He pasado mi vida haciendo que los corazones mecánicos vuelvan a latir. No voy a dejar que el tuyo se rinda tan fácil». Catalina sonrió, y por un instante, los años desaparecieron de su rostro, revelando a la chica de 84. «Siempre fuiste un soñador obstinado», dijo suavemente. «Pero hay algo más, Elías. Algo que no te he dicho y que es la verdadera razón por la que necesitaba verte hoy, y no mañana». Su expresión se tornó seria de nuevo, y apretó la mano de él con una fuerza sorprendente. «En el sobre que te envié, había un compartimento oculto en la caja del reloj, debajo del forro de terciopelo. ¿Lo revisaste?» Elías negó con la cabeza. Estaba tan impactado por el reloj que no había mirado la caja. «No, dejé la caja en el taller». Catalina suspiró, una mezcla de alivio y ansiedad. «Entonces tienes que volver a buscarla, porque lo que hay ahí dentro no es solo una carta o un recuerdo. Es la llave de algo que nos robaron, algo tangible que mi padre ocultó y que podría cambiar los pocos días que nos quedan». Elías salió de la residencia Los Olivos con una energía renovada que no sentía desde hacía décadas. Una urgencia que hacía bombear su sangre con la fuerza de una locomotora. El trayecto de regreso a su taller fue borroso. No recordaba haber subido al autobús ni haber caminado por las calles empedradas. Solo tenía en mente la caja del reloj olvidada sobre su mesa de trabajo. La ciudad parecía diferente ahora, teñida por la promesa de una segunda oportunidad, aunque esa promesa viniera con una fecha de caducidad, impuesta por un corazón cansado. Al llegar a la persiana metálica de su negocio, le temblaron las manos al buscar las llaves. Luchando contra la cerradura oxidada que parecía resistirse a sus prisas, entró tropezando en la penumbra, ignorando el olor a grasa y metal viejo, y se abalanzó sobre la mesa donde reposaba el estuche de terciopelo azul, un objeto que hasta hace unas horas no significaba nada y ahora contenía el peso de un futuro robado. Con la respiración entrecortada, encendió la lámpara de aumento y tomó la caja entre sus dedos callosos. Catalina había dicho debajo del forro. Elías palpó el interior suave y polvoriento, sintiendo una ligera protuberancia en el fondo. Buscó una de sus herramientas más finas, un pequeño bisturí que utilizaba para cortar correas de cuero, y con una precisión quirúrgica, levantó la tela pegada por el tiempo. Allí, encajada en un hueco tallado a mano en la madera de la caja, había una llave pequeña y dorada, de un diseño antiguo, junto con un papel doblado hasta hacerse minúsculo.
El corazón le latía en los oídos como un tambor de guerra. No era una llave de puerta común, tenía el peso y la forma de las llaves de seguridad bancaria de antaño, esas que guardan secretos que la gente prefiere olvidar o proteger con su vida. El papel, al desdoblarse, reveló la letra apretada y elegante de la abuela de Catalina, doña Inés, la única aliada que habían tenido en aquel entonces. Leyó la nota con los ojos humedecidos, cada palabra golpeando como una sentencia. Para mi querida nieta y su Elías, si están leyendo esto, es porque mi hijo no logró destruir mi última voluntad. En la caja de seguridad 402 del Banco Central, he guardado lo que les pertenece, las escrituras de la casa en la colina y los ahorros de mi vida. Sabía que él intentaría separarlos, así que escondí la llave en el regalo de compromiso que le diste. Sean libres, vivan el amor que yo no pude tener. Su abuela, Inés. Elías se dejó caer en su silla, abrumado por la magnitud de la revelación. No solo les habían robado el tiempo, les habían robado un hogar, una seguridad, una vida entera que ya estaba pagada y bendecida por alguien que los amaba. El padre de Catalina no solo los separó, sino que ocultó la herencia que les habría permitido huir y comenzar de cero, lejos de su tiranía. La crueldad de aquel hombre no tenía límites. La indignación inicial dio paso a una claridad cristalina. Tenían la llave. El banco, aunque antiguo, seguía existiendo en el centro de la ciudad. Un edificio de mármol que había resistido las crisis económicas y el paso del tiempo. Pero lo más importante no era el dinero ni la casa, era el hecho de que su amor había sido validado, protegido y financiado por alguien que creía en ellos. No eran dos locos adolescentes, eran dos almas destinadas que contaban con una bendición oculta. Elías miró el reloj de pared. Eran las 5 de la tarde. El banco estaba cerrado, pero Catalina lo esperaba. Guardó la llave y la nota en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón, y cerró el taller de nuevo. Esta vez, no iba a volver a casa a cenar solo. Iba a recuperar a la mujer que amaba, aunque fuera para robarle a la muerte. Unos pocos días de felicidad. En esa casa que nunca habitaron, el regreso a la residencia fue diferente. Elías se detuvo en una floristería y compró un ramo de lavandas frescas, recordando el aroma del sobre. Cuando llegó, el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín de una luz dorada y melancólica. Encontró a Catalina en la misma banca, envuelta en su chal, mirando la entrada con una ansiedad que se disolvió en una sonrisa radiante al verlo aparecer. No hicieron falta palabras. Él le mostró la llave dorada y ella se llevó las manos a la boca ahogando un sollozo. «La abuela Inés», susurró ella con voz quebrada. Siempre supe que ella intentó ayudarnos, pero nunca imaginé que llegara tan lejos. Elías se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo, un gesto que se sintió tan natural, como si lo hubiera hecho todos los días, durante los últimos 40 años. «Tenemos una casa, Catalina, y tenemos los medios. No tienes que quedarte aquí esperando el final». Catalina lo miró con esos ojos, color miel, que ahora brillaban con una chispa de travesura juvenil. «¿Me estás proponiendo una fuga, Elías?», preguntó arqueando una ceja. «Soy una mujer anciana con un corazón que falla. No puedo correr». Elías sonrió, acariciando su mejilla arrugada con ternura infinita. «No necesitamos correr, solo necesitamos caminar juntos. Vámonos de aquí, esta noche. Te llevaré a cenar a ese restaurante italiano que te gustaba, si es que todavía existe, y luego veremos. No quiero que pases ni una noche más en este lugar de espera». Catalina dudó un segundo, mirando hacia el edificio principal, donde las enfermeras comenzaban a encender las luces. La seguridad de la rutina contra la aventura de lo incierto. Pero luego miró la llave en la mano de Elías y asintió. «Sácame de aquí, relojero, antes de que me arrepienta o de que mi corazón decida detenerse por la emoción». Salir de la residencia fue más fácil de lo esperado. Al ser un lugar de puertas abiertas para residentes no dependientes, nadie les impidió el paso, aunque el guardia de seguridad los miró con curiosidad. Una pareja de ancianos caminando del brazo, él con ropa de trabajo y ella con un chal elegante, riendo bajito como dos colegiales escapándose de clase. Subieron a un taxi y Elías dio la dirección del antiguo centro, rogando en silencio que el restaurante La Dolce Vita siguiera abierto. Para su fortuna, el lugar seguía allí, un poco más desgastado, pero con el mismo letrero de neón parpadeante. Se sentaron en una mesa rinconera, con un mantel de cuadros rojos y una vela consumida en el centro. Por primera vez en décadas, Elías no se sintió solo. Ver a Catalina leer el menú, ajustándose las gafas, le provocó una oleada de amor tan fuerte que tuvo que contener las lágrimas. Estaban viejos, sí, pero estaban vivos. Durante la cena, no hablaron de enfermedades,
ni de los años perdidos en matrimonios, vacíos o soledades autoimpuestas. Hablaron de lo que habrían hecho. «Hubiéramos tenido un perro», dijo Catalina mientras enrollaba los espaguetis. «Un Golden Retriever llamado Max». Elías rió. «Y yo hubiera llenado la casa de relojes de cuco, solo para volverte loca con el ruido cada hora». Catalina rió con él, un sonido cristalino que pareció limpiar el aire de melancolía. «La casa de la abuela», dijo ella de repente, poniéndose seria. «Sé dónde está. Es en las afueras, cerca del lago. Nunca la vendieron porque estaba a nombre de una sociedad que la abuela creó. Mi padre nunca pudo tocarla. Está abandonada, Elías. Probablemente sea una ruina». Elías le tomó la mano sobre la mesa. «No me importa si es una ruina. Es nuestra ruina. Y tengo 2 manos y un juego de herramientas. Podemos arreglarla, o simplemente podemos sentarnos en el porche a ver el lago». Al salir del restaurante, la noche ya había caído por completo y una brisa fresca recorría las calles. Catalina se estremeció y se apretó más contra el brazo de Elías. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó ella, con un tono de vulnerabilidad que le recordaba que su salud era frágil. Elías había pensado en eso. No podía llevarla a su pequeño apartamento encima del taller, lleno de polvo y desorden de soltero. «He reservado una habitación en el Hotel Plaza», dijo él, intentando sonar galante. «No es el Ritz, pero es limpio y tiene vistas al parque». Catalina lo miró sorprendida. «Vaya, Elías, te has vuelto todo un caballero previsor». En realidad, Elías había gastado gran parte de sus ahorros mensuales en esa reserva telefónica desde el baño del restaurante, pero no le importaba. Esa noche era sagrada. Era la noche de bodas que nunca tuvieron, la luna de miel diferida por 4 décadas de silencio. En la habitación del hotel, la atmósfera cambió. La realidad de sus cuerpos envejecidos se hizo presente bajo la luz artificial. Catalina se sentó en el borde de la cama, fatigada, con la respiración un poco más pesada de lo normal. Elías se arrodilló ante ella para quitarle los zapatos, un acto de intimidad y servicio que la conmovió profundamente. «Estoy vieja, Elías», susurró ella, cubriéndose el rostro con las manos. «Mi cuerpo está lleno de cicatrices y el tiempo no ha sido amable». Elías le apartó suavemente las manos y besó su frente, luego sus mejillas y finalmente, con una delicadeza infinita, sus labios. «Para mí, eres la misma chica que me esperaba en el muelle. El estuche puede estar gastado, Catalina, pero el mecanismo, el alma, esa sigue marcando la hora perfecta». Esa noche durmieron abrazados, vestidos, simplemente sintiendo el latido del otro, temiendo que al cerrar los ojos, el sueño se desvaneciera al amanecer. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, un azul vibrante que parecía celebrar su pequeña rebelión. Después de un desayuno silencioso pero lleno de miradas cómplices, se dirigieron al banco. Elías sentía que cada paso que daban borraba un poco más el dolor del pasado. Al abrir la caja de seguridad 402, el olor a papel viejo los envolvió. Allí estaban las escrituras de Villa Inés, una propiedad frente al lago que había permanecido dormida, esperando a sus legítimos dueños, junto con una libreta de ahorros que, tras los intereses acumulados de 4 décadas, sumaba una cantidad más que suficiente para vivir sin preocupaciones. No era la fortuna de un rey, pero para ellos era el tesoro de una vida robada que finalmente recuperaban. Salieron del banco tomados de la mano, sintiendo no el peso del dinero, sino la ligereza de la justicia. Alquilaron un coche y condujeron hacia el lago, dejando atrás la ciudad y sus fantasmas. El viaje hacia Villa Inés fue un peregrinaje silencioso. Catalina apoyó la cabeza en el hombro de Elías mientras él conducía, tarareando una vieja melodía que solían escuchar en la radio. Al llegar, encontraron la casa tal como la abuela la había descrito. Una estructura de madera y piedra, cubierta de enredaderas salvajes y polvo, pero sólida y digna. El lago se extendía frente al porche como un espejo de plata. Elías ayudó a Catalina a bajar del coche. La notó más frágil que la noche anterior. Su respiración era un silbido suave y constante. ¿Es como la imaginabas?, Shi preguntó él, abriendo la puerta principal que crujió al despertar de su largo sueño. «Es mejor», respondió ella con los ojos llenos de lágrimas, «porque es nuestra». Pasaron la tarde limpiando superficialmente el salón principal y abriendo las ventanas para que el aire fresco del lago expulsara el olor a encierro. Al atardecer, sacaron 2 viejas mecedoras al porche para ver la puesta de sol. El cielo se tiñó de violetas y naranjas, un espectáculo que parecía montado exclusivamente para ellos. Elías preparó un té y se sentó junto a ella. Catalina sacó el reloj de plata de su bolsillo, acariciando la tapa grabada. «Elías», dijo con voz muy tenue, «gracias por darme este día. Gracias por no dejarme morir esperando».
Él le tomó la mano, sintiendo que la piel de ella estaba fría. Nos quedan muchos días, Kat. Mañana llamaré a un jardinero y arreglaremos el techo y... Ella lo interrumpió con un apretón débil. No, mi amor. No seas relojero ahora. Solo sé Elías. El tiempo no se arregla, solo se vive. Se miraron profundamente, y en esa mirada se dijeron todo lo que las cartas interceptadas no pudieron decir. El amor no había envejecido, solo había madurado, volviéndose esencial y puro. La luz del sol terminó de ocultarse tras las montañas, y una paz absoluta descendió sobre el porche. Catalina cerró los ojos, recostando la cabeza hacia atrás con una sonrisa serena en los labios. Son las 7:15, Elías, susurró, aunque no había mirado el reloj. Es la hora de nuestra cita. Elías miró el reloj de plata que ella sostenía laxamente en su mano. Efectivamente, las agujas, detenidas hace 40 años, marcaban la hora exacta del presente. El corazón de Elías dio un vuelco doloroso al comprender lo que estaba pasando. No hubo agonía, ni lucha, ni miedo. Simplemente, el pecho de Catalina dejó de subir y bajar, exhalando un último suspiro que sonó como un gracias. Se fue en sus brazos, en su casa, a la hora exacta en que su vida se había detenido en 1984. Había aguantado lo suficiente para cumplir su promesa, para cerrar el círculo y encontrar su paz junto al único hombre que había amado. Elías no lloró de inmediato. Se quedó allí, meciendo suavemente la silla en la oscuridad, sosteniendo la mano inerte de su amada, mientras el lago reflejaba las primeras estrellas. No sentía la devastación de la soledad, sino una extraña y profunda gratitud. Había logrado rescatarla. Le había dado el final que merecía, lejos de la frialdad de un asilo, rodeada de amor y verdad. Con una calma solemne, tomó el reloj de plata de las manos de Catalina. Con dedos firmes, giró la corona y dio cuerda al mecanismo. El tic-tac comenzó a sonar, fuerte y rítmico, rompiendo el silencio de la noche. El tiempo de espera había terminado. Elías se quedó a vivir en Villa Inés, cuidando el jardín y reparando relojes para los vecinos del pueblo, sabiendo que cada segundo que marcaba su reloj no era tiempo perdido, sino tiempo ganado gracias a un amor que, al final, venció al olvido.